Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. El título de hoy son Los últimos cazadores recolectores. Hace aproximadamente unos 11.000 años fue el final de la última glaciación. Dicen que hubo un cambio en el eje de la Tierra y que provocó grandísimos desastres naturales como tsunami, inundaciones, etcétera, etcétera. mm, Hubo un cúmulo de cosas, porque al acabar la última glaciación también, digamos, se fue ganando en temperatura, primero templada y después más caliente, cosa que benefició el medio ambiente porque las tundras pasaron a ser bosques, como ahora os voy a contar. No sé, fue muchísimo más favorable a la vida del hombre, pero también fue desastroso porque los casquetes polares, las zonas que estaban congeladas, que era mejor de centro de Europa hasta arriba, pues se deshicieron. Y entonces, pues por ejemplo, Inglaterra, que estaba unido al continente, las Dockland, pues se convirtió en isla. Pues yo que sé, Java, Sumatra se convirtieron en isla. Después había un continente por Australia que se sumergió también. O sea, cambió totalmente la configuración de la Tierra, porque al subir el nivel del mar bastante, pues montones de zonas quedaron anegadas. Voy a ver si lo cuento de forma más ordenada, menos caótica. Bueno, estamos que hace 11.000 años, el final de la última glaciación, y cambia totalmente la fisonomía del medio ambiente y de los seres humanos que se adaptan totalmente a este cambio. Mañana os voy a hablar de neolítico. Hoy no, hoy solamente lo mencionaré por arriba. Mirad, tengo mis gatos tirando las macetas. Yo no sé lo que le han hecho a las macetas, pero les voy a dar un palo, porque me han tirado ya dos macetas, las he recogido y están tirándolas otra vez. Bueno, sigamos con los seres humanos hace 11.000 años. Bueno, los seres humanos se adaptan a este cambio, abandonando progresivamente el modo de vida de cazadores-recolectores, que es el único que conocían entonces. No, había, no sé cómo deciros, esto no es una cosa que hay que entenderla de una manera fija y estable, puesto que a lo mejor suponer, pues cuando estaban Sumer y Egipto, pues había gente que a lo mejor estaba en el Neolítico. No es algo exactamente que le ocurre simultáneamente a todos los pueblos. Suele ocurrir porque la gente, pues todo lo que es progreso lo aprende rápido, etcétera, pero no necesariamente. Eso os lo explicaré mañana con el neolítico. No es que te acuestas un día paleolítico y al día siguiente te despiertas neolítico, no. Las cosas suceden de otra manera. No hay nada por generación espontánea. Lo he dicho muchísimas veces. Bueno, al, al loro. Hace 11.700 años termina la última fase glacial que se ha conocido en el planeta, que concluye lo que se llama la edad de hierro, hoy de hierro, de hielo. No sé si fueron 6 glaciaciones o 7. Hubo 25.000 generaciones. Bueno, la glaciación había empezado 110.000 años atrás y moldean la vida totalmente, condicionan la vida de 5.000 generaciones de seres humanos. Nuestra especie va a vivir, ya sabéis que venimos de África, y si no lo sabéis lo vuelvo a repetir mañana cuando hable es que no sé si hablaré del neolítico o de los neandertales otra vez. Nuestra especie va a vivir, yo qué sé, una época de vacas gordas, una época geológica nueva, con mucha caza, y el Holoceno, en el que aún nos encontramos. El mundo conocido hasta entonces se modifica totalmente y las vidas de hombres y mujeres cambian para mejor al cambiar totalmente la fisonomía del paisaje. Se hizo un planeta más agradable para vivir. Bueno, las mejoras climáticas del Holoceno transforman la geografía del planeta, como os he dicho, como la flora, fauna. O sea, lo que antes eran tundras heladas, pues ahora son bosques llenos de caza y con una temperatura muchísimo más agradable y fácil para vivir. Mm, lo, los pobres humanos desde hacía miles de años no conocían nada más que muchísimas adversidades, zonas frías. Bueno, el otro día os dije que se ha descubierto que realmente los seres humanos tenían más tecnología, debían de controlar más el fuego, etcétera, porque sí que se adentraron antes los sapiens de lo que se pensaba y convivieron con los neandertales. Bueno, gracias al estudio de pólenes hay, hay especialistas solamente dedicados a estudio de polen, o sea, subespecialidades. Yo lo veo
esta profesión muy difícil, ¿eh? Los arqueólogos están súper especializados y bueno, gracias al estudio de pólenes y sedimentos se sabe que hace unos 11.700 años y 8.200 donde el clima fue, gracias a Dios, templado y húmedo. Ese momento, conocido como óptimo climático, se sabe a nivel general, se relaciona con una subida de las temperaturas, unas inundaciones también que llegan a superar los actuales 2 grados centígrados y es un aumento de lluvia, la progresiva desaparición de los casquetes polares, de los mantos de hielo que lo inundaban todo y que se concentra ahora en los polos y en altitudes elevadas. Como resultado de ese de hielo, pues todo se inunda. La transgresión marina o subida del nivel del mar. Hace 15.000 años, en el Próximo Oriente, yo es que no sabía el matiz que había entre el Próximo Oriente y el Lejano Oriente, soy más tonta que un pie. En el Próximo Oriente, que es el creciente fértil, que es Anatolia, la zona del Tigris y el Éufrates, etc., se inició la cultura naturciense, que protagoniza el tránsito del modo de vida recolector al productor. ¿Cómo se llama? Gobelli Tecle. Ese es un sitio que me fascina totalmente. Hay determinadas cosas del pasado, porque además se construyeron una serie de cosas y después se taparon, a lo mejor hace 8 o 9 mil años, y es un misterio lo que hay ahí, da para muchas generaciones, ¿eh? Ya hablaré un día solamente de eso. Bueno, prosigamos, hermano. Hace 11.700 años se inició el óptimo climático que os he dicho, que sube las temperaturas, lo que lleva a la desaparición de grandes mantos de hielo y la subida importante del nivel de mar, que en teoría nosotros, con el cambio climático, no lo sé, de aquí al 2050 también nos vamos a poner de agua hasta aquí. Bueno, hace 10.500, los ingenieros van a trabajar muchísimo. Hace 10.500, voy a dar una pequeña sinopsis de los años. Entre 10.500 y 6.000 años, ya os he dicho que aproximadamente en el 10.000 hubo un cambio en el eje de la Tierra que provocó también desastres naturales. Entre 10.500 y 6.000 hay grandes cambios. En Europa está la retirada de los hielos, que da lugar a un entorno natural mucho más favorable, más diverso y que mejora el desarrollo de las comunidades mesolíticas. Que es el ocaso de los cazadores recolectores del Paleolítico. ¿Sabéis? Paleolítico es piedra vieja, está el inferior, medio y superior, y después tenemos el Neolítico. Después está entre medio está el Mesolítico. ¡Ah! Ya me están llamando. Ay. Como consecuencia de estos cambios, afloran. Es que tengo 2 teléfonos. Afloran nuevas tierras, mientras que otras quedan totalmente anegadas, sumergidas y desaparecen para siempre. Antes se podía ir, pues yo qué sé, de Inglaterra a Noruega andando, de Inglaterra a Países Bajos andando, todo eso. No se sabe bien si hubo un corrimiento de tierras de Noruega que generó una especie de tsunami gigante. No se sabe bien, no se sabe bien. Bueno, hubo también muchísimos, no sé, se mejoró todo el medio ambiente, se inundó mucho, pero se mejoró todo. Y cambió la distribución, e incluso algunos animales modifican su genética. Yo creo que los humanos también, en el momento que nos vamos a hacer sedentarios, empezamos a tener colesterol y enfermedad y morimos de temas cardio, ¿cómo se llame? Sistema. Bueno, así la estepa y la tundra lo que pasa es que retroceden al tiempo que se extienden la zona de bosques, se expanden las coníferas y los árboles no sé cómo se dice, caducifolios. Y se considera a la vez este modelo de bosque mediterráneo que conocemos, de pino, etcétera, etcétera. Se fue progresivamente calentando, porque si os fijáis en las representaciones de las cuevas, pues hay hipopótamos, hay una cantidad. Incluso en el Sáhara también, si os fijáis, estamos hablando de Europa, ¿no? Pues había muchísima vegetación. Poco a poco se va cada vez haciendo más templado, más favorable, pero también se va desertizando. Bueno, a la vez, algunos grandes animales del clima frío se extinguen, como el mamut o el rinoceronte lanudo, como sería un rinoceronte lanudo, mientras que otros se reduce el número o bien se concentran en determinadas regiones más al norte. Sí es verdad que se va la caza para arriba.
como el reno, el bisonte, etcétera. Paralelamente se expanden los animales más pequeñitos, de talla media o pequeña, como yo que sé, jabalí, conejo, el corzo, etcétera, etcétera. Porque pueden vivir en más hábitats, en diferentes hábitats. Los grupos humanos conviven con este cambio progresivo de paisaje, de fauna, y tienen que adaptarse totalmente y tienen otras demandas a una naturaleza más rica y variada de la que del periodo precedente. Voy a decir una cosa, a partir de cuando dejan de ser cazadores y recolectores, hay un cambio de modo de producción. No sé cómo decirlo con otras palabras, sé que suena muy marxista, pero eso sí. O sea, lo que era un trabajo de colaboración entre iguales pasa a ser una relación, yo que sé, a nivel de género hay discriminación, se generan jerarquías, etcétera, etcétera. A partir de cuando hay un excedente económico, que es como se puede definir, yo que sé, cómo definiría Gordon Child el neolítico, ¿no? Pero bueno, eso todavía no ha llegado, está a punto de llegar. La vida del ser humano se transforma totalmente, progresivamente, el modo de vida de los cazadores-recolectores, que hasta entonces es el de todos los humanos, y da paso a un nuevo modelo de subsistencia que es el germen de la desigualdad, un modo de subsistencia de producción de alimentos, que es el neolítico. Este periodo de transición entre el paleolítico, que es edad de piedra vieja, de piedra antigua, y el neolítico, que es edad de piedra nueva, se conoce como mesolítico, que es el periodo de tránsito, edad de la piedra media, todo en latín, litos. Bueno, litos, piedra. Aunque el cambio climático se ha esgrimido como la causa principal de esta transformación, en realidad los procesos de adaptación al medio natural ya se habían acelerado un tiempo atrás debido a un aumento demográfico constante desde hacía como 30.000 años, en que ya hay más supervivencia, menos mortandad, en fin, porque han encontrado modos de subsistencia, etcétera. Por tanto, es posible que el cambio climático no fuera solamente el origen que dio paso a una economía de producción neolítica, sino que el fenómeno ya se estaba gestando tiempo atrás y fue realmente que le impulsó. Las primeras poblaciones mesolíticas en Europa, que los arqueólogos llaman sociedades cazadoras recolectoras complejas, datan de hace 11.000 años. Tras el último episodio frío del Pleistoceno, que da paso al Holoceno, que es donde seguimos. ¿De qué manera se detectan estas modificaciones en las poblaciones humanas? Bueno, el primer elemento en el que los arqueólogos la identifican es sobre todo en sus herramientas, las herramientas que fabrican. Es algo novedoso totalmente porque son los microlitos, hacen punta de flecha, que son útiles de piedra que hacen de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, yo tengo por aquí, porque estuvimos haciendo en unas prácticas el sílex, que reciben este nombre por su pequeño tamaño, a veces inferior, hacen anzuelos, puntas de flecha, puntas de lanza, algunas veces es inferior a 1 centímetro, son muy numerosos, pero es que se va viendo conforme va pasando el tiempo cómo van mejorando los resultados de lo que van fabricando. Puntas de proyectil como dientes colocados en el extremo de una punta de madera para su lanzamiento en el arco, como los dientes de hoz. Bueno, ahora la presencia de piezas ya son de tamaño más grande, que son macrolíticas como las azuleas o las hachas, y se relacionan con el trabajo de la madera y las actividades básicas de la tierra, como su remoción y con el machacado y molido de los productos, como unas piedras que son así, y entonces el grano que lo hacen en África todavía en algunos sitios, como productos vegetales. Bueno, el hombre de Cheddar, el ADN, os voy a dar siempre pequeños ejemplos de sus huesos. Lo que pasa es que están fosilizados y se han hallado en 1903 y permite saber que este habitante del Mesolítico de Gran Bretaña tenía la piel oscura y los ojos azules. El Museo de Historia Natural es que tenemos una adaptación al medio también. Ese está en el Museo de Historia Natural de Londres. Bueno, destaca el trabajo de materiales orgánicos con azulejos, alfileres, espátulas, huesos, etcétera, etcétera. Sorprende el trabajo de materiales vegetales porque ya hacen cestas, sandalias, aunque su conservación es difícil porque son materiales orgánicos que se degradan, que desaparecen. Y se han encontrado cosas en yacimientos centroeuropeos
en yacimientos mediterráneos, etcétera, y se han documentado mucho en redes, Morales, Cestas, NASA, pues todo lo que necesitaban, incluso elementos de navegación como pequeñas piraguas, embarcaciones de remo, lo que habla de la importancia que tenía, la importancia que tuvo entonces para las comunidades mesolíticas la explotación de los ríos, de los recursos de los ríos y de los mares, porque van a estar los concheros, sobre todo en Portugal, ¿eh? Y no hay que olvidar la presencia, que se ponían esquís y trineos, pobrecillos, de madera, en la zona nórdica y rusa. Los restos de fauna nos dan información también sobre el sustento de esta gente, de estas comunidades mesolíticas que cazaban ciervos, yo qué sé, corzos, jabalí, así como conejos. Yo me imagino que le harían trampas, porque cazar animales que son muy, muy veloces, lo que pasa es que lo que hace es que les genera un laberinto, los asusta hasta que caen. Yo qué sé, liebre, aprovecharían todos los tendones, las pieles, etcétera. Cazan también liebre, aves y se incrementa la pesca y la recolección de moluscos, cuyo consumo da lugar en la zona atlántica a los concheros, la zona europea atlántica a los concheros, que son enormes depósitos de conchas que se comían. Y bueno, y por otra parte, los estudios de semillas, no, lo que pasa es que nos informan de las recolecciones que hacían de vegetales como avellanas, bellotas, yo qué sé, manzana, leguminosa y verduras. Comían sano, no sé, la media de edad que tendría. Esta diversificación en el consumo de alimentos, lo que pasa es que los arqueólogos le llaman economía de amplio espectro, una economía de supervivencia tenían. Evita que los grupos humanos dependan de un solo elemento, lo cual es muy peligroso porque puede haber una mala cosecha o puede haber adversidad, la que sea. Yo pienso ahora mismo en un parque que hay en Estados Unidos, que no tiene carretera ni nada, que está en Alaska, que depende del caribú, viven del caribú al 100%, de la piel, de la carne, de todo. Y entonces, claro, van a hacer una carretera, entonces van a asustar a estos animales salvajes y después no sé si van a hacer alguna explotación. Yo digo, claro, es que dependen desde muchísimas generaciones para atrás, en un lugar perdidísimo con un frío que pela, del caribú. Y entonces el acceso, digamos, que otros se pondrían contentos y tal, va a suponer que estos animales los ahuyenten. Digo yo, qué interesante, madre mía. Bueno, los hombres primitivos ya se han dado cuenta, como los que invierten, que no es bueno depender de una sola cosa, porque una adversidad puede hacer que los deje. Y entonces, pues lo mismo comen moluscos que comen, yo qué sé, semillas, etcétera. Como sucede, por ejemplo, con los cazadores de renos en la edad de hielo. Bueno, la mejora climática lo que pasa es que afianza el hábitat al aire libre que convive con la ocupación de cuevas, abrigos poco profundos, principalmente utilizados por pequeñas comunidades que en ocasiones habían sido usadas por los osos también. Pequeñas comunidades nómadas vinculadas por parentesco o por alianza. Las mayores concentraciones de población relacionadas con el aumento demográfico se van a estar sobre todo junto a las costas. Es lógico, junto a las costas hay pesca y también habrá caza, aunque sea de animales pequeños, jabalí, yo qué sé. Por eso tenemos toda la franja del Mediterráneo, que tenemos de todo. Y los grandes ríos, no eran tontos. Y que tienen un entorno ecológico muy variado que permite practicar diferentes cosas como la pesca, la caza, la recolección. Y se han hallado poblados formados por pequeñas, ¿cómo se dice?, cabañas hechas de materiales perecederos, a veces con suelo pavimentado con losetas o sea, con pequeñas obras de albañilería, o tierra batida o con un hogar en el interior, como en Serbia, como en Lepeskivir, que es conocidísimo, que está a orillas del Danubio. A orillas del Danubio hay muchos restos arqueológicos. Bueno, estos poblados lo que muestran es la existencia de un hábitat que cuando menos tenía un carácter semipermanente, o sea, seminómada. Los grupos humanos lo que pasa es que pasaban temporadas allí a la orilla del río, pues a lo mejor en las temporadas de humanos, y reducen su movilidad hasta entonces obligada por la búsqueda de recursos alimenticios en función de la época del año en beneficio del sedentarismo, y empiezan a vincularse a un territorio y su identidad se afianza. Bueno, un ejemplo de esta nueva vinculación de las comunidades humanas con su entorno es el enterramiento de los difuntos,
que ahora sí que se nota, está llena de simbología. Si en algunas veces son sepultados bajo el suelo de las cabañas, en otros son enterrados en necrópolis cercanas a las aldeitas o a los poblados y los envuelven con conchas, tienen toda una serie de adornos o, yo qué sé, llevan como ajuares de lo que ha sido su vida, ¿no? Y refleja la conexión de los muertos con el territorio que están ocupando, en que viven, ¿no? Son habituales las concentraciones de enterramiento en fosas, a veces cubiertas por losas, lo que supone ya una reivindicación permanente por parte de los grupos humanos de estos territorios, ¿no? En algunas de estas tumbas lo que se ven son las diferencias entre los enterramientos que se interpretan como reflejo de que hay ya estamentos sociales distintos, de la relevancia social de cada miembro por el ajuar que llevan o por el tipo de tumba que tienen más sofisticada. La relevancia social de algunos miembros de la comunidad son los primeros indicios de ruptura de la sociedad horizontal de los cazadores-recolectores. A partir de cuando se hacen nómadas, empiezan ya a generarse una serie de jerarquías en el Paleolítico y deriva hacia la sociedad segmentaria basada en las relaciones entre clases sociales y vertical, acaso la aparición de unos primeros jefes, los primeros líderes. Este panorama lo que pasa es que muestra la existencia de grupos cada vez más sedentarios con una alta densidad de población, procedimientos de obtención de alimentos cada vez más sofisticados, más intensivos y diversos, y una producción de objetos especializados tecnológicamente, sentimiento de territorialidad, que no me salía la palabra, y posiblemente con mecanismos de diferenciación social que ya están marcándose. Todos estos elementos son síntomas de una profunda transformación que se consolida con la llegada, como os he dicho, del Neolítico, donde está ya la discriminación por género, discriminación por clases sociales, excedente económico, etcétera, etcétera. O sea, del Neolítico ahora. Pero en muchos casos la llamada revolución neolítica no será ni profunda ni abrupta, como sugiere el término revolución, sino que supone simplemente la aceleración de un cambio que ya se había anunciado de los grupos mesolíticos, como he dicho. Os voy a poner algún ejemplo, como las Doggerland inglesas, que son las tierras sumergidas, que ahora lo que pasa es que están haciendo, ¿cómo se llama? Una zona de energía eólica con muchísimas aspas en las Doggerland. Y entonces le dijeron a los arqueólogos que se dieran prisa porque al instalar esos gigantes, esas palas gigantes con una aspa, o sea, pues destrozan muchísimos restos arqueológicos. La gente está bastante acostumbrada a encontrar en la orilla restos arqueológicos de otra época, porque era una zona, no era agua salada, era agua dulce, era más bien pantanosa, boscosa, hasta que se inundaron. Con el deshielo y el aumento del nivel del mar, las tierras habitadas hasta entonces quedaron bajo las aguas. Es el caso de la masa de tierra que los arqueólogos han llamado Doggerland, en el Mar del Norte, que estaba conectada ahora a lo que es la Gran Bretaña con el continente. Hoy sabemos que quedó sumergida hace como 8.500 años, son años, ¿eh? Pero existe un debate, o sea, una polémica, porque no se sabe bien por qué se sumergió. Bueno, sí, se sabe que fue se elevó el nivel del mar porque los casquetes polares se deshicieron, etcétera, etcétera. Pero el evento final que lo provocó no se sabe si fue un tsunami, si fue un corrimiento de tierra en Noruega, yo qué sé, su desaparición. Lo que hizo fue Gran Bretaña una isla hace 8.500 años. Para algunos investigadores responde al progresivo aumento del nivel de agua que fue consecuencia de atemperamiento climático consolidado hace 12.000 años. Otros, sin embargo, creen que lo que pasa es que el aumento del nivel del mar, ellos creen que hubo un desastre geológico, que fue un gigantesco corrimiento de tierra en la costa noruega que fue llamado el deslizamiento de Storegga, y generó un maremoto, un tsunami, y lo que pasa es que anegó totalmente las tierras que había, tierras muy fértiles, y devastó poblaciones que se asentaban entre lo que es hoy Gran Bretaña, Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos. Devastó totalmente esas poblaciones que habían quedado aisladas por la subida de las aguas. Los grupos humanos que ocupaban Doggerland eran mesolíticos, de la cultura magdaleniense, que se desarrolló
desde Gran Bretaña hasta Escandinavia. Y sabemos que vivieron cerca de la costa, de lagos, al aire libre, en cabañas que formaban, pobrecillos, pequeños campamentos. Les vino una ola gigante y lo anegó totalmente. Practicaban la caza, se han encontrado muchísimos y se siguen encontrando. Practicaban la caza mayor de aves y la complementaban con una gran variedad de animales acuáticos. Era una zona como delfines, orcas, ballenas, hasta especies de agua dulce como la perca, mes, mes roín que la perca, de unos valencians, el águila, el lucio. En esta región europea, las excepcionales condiciones de conservación que ofrecen las turberas, donde la falta de oxígeno lo que pasa es que impide la proliferación de las bacterias que se descomponen de la materia orgánica, ha permitido recuperar arcos, flechas, etcétera, etcétera, en mangada, remos, elementos de pesca que se han conservado muy bien. Antes de la desaparición, bueno, del Mesolítico al Neolítico, lo que pasa en el Próximo Oriente, la mayoría de los primeros asentamientos de cazadores-recolectores, lo que pasa es que fueron abandonados cuando el clima volvió a enfriarse durante el periodo llamado Drías, recientemente, hace 11.600 años. Y, ¿qué puedo decir? Las temperaturas aumentaron y los pobladores otra vez se rehicieron, pero la mayor parte de los alimentos provino de la recolección hasta que no se afianzó la agricultura. Los hallazgos arqueológicos lo que pasa es que confirman que el paso al neolítico se produce en el llamado creciente fértil, bueno, el origen de todo lo que hay en la actualidad, que es un terreno que forma un arco entre el levante mediterráneo, os he dicho que es la Anatolia, y la cuenca media entre el Tigris y el Éufrates. Hace 18.000 años. El paisaje del Próximo Oriente ofrecía a las comunidades que lo habitaban especies silvestres de cereales, escanda, cebada, trigo, de legumbres, guisantes, lentejas, etcétera, que posteriormente lo que pasa es que se convirtieron en especies domésticas, aprendieron a cultivarlas antes que nadie. Ellos, vamos a ver, también hicieron, no a los 18.000 años, pero sea mejor a los 8, a los 9. El caballo fue por Dios, porque el caballo fue por las tribus arias que los domesticaron, pero domesticaron perros, cerdos, bueno, cantidad de animales. Los grupos quevarienses, los primeros habitantes mesolíticos de la región, los recolectaban y los molían con morteros de piedra también. Recogían uvas, pistachos, que bueno, aceitunas y almendras. Hace 15.000 años la recolección de cereales silvestres se intensificó y los arqueólogos lo que pasa es que han detectado este cambio porque aparecen más morteros de la cuenta y molederas, que son piedras usadas para moler, unas piedras así como si fuera una media luna, que están también desgastadas de pasar otra piedra por encima. Yo creo que son como granitos, son piedras muy duras. Son piedras para moler cereales, así como dientes de hoces, le metían dientecillos, le mordían y se convertían, o sea, cortaban lo que quisieran, que eran empleadas para cortar las espigas de los cereales que silvestres, los mangos de hoz hechos de material orgánico. Lo que pasa es que todo, en el momento que es material orgánico, difícilmente se puede conservar. Estas comunidades, que eran los naturfienses, eran semisedentarias y cazadoras de gacela. La relación entre los humanos y los vegetales fue cada vez más intensa y aquellos incidieron sobre los ciclos naturales de las plantas y, en definitiva, sobre su genética. Claro, uno y otro se interactuaron, se influenciaron, lo que condujo a la transformación en especies domésticas y al surgimiento de lo que fue la agricultura. A la intervención sobre los vegetales continuó la intervención sobre los animales, que derivó en la ganadería. Bueno, Lepesquivir, creo que os he hablado de este poblado mesolítico, hablo un poquito más, que era un hábitat mesolítico que se caracterizaba por la tendencia a la creación de asentamientos permanentes totalmente por poblaciones. Me parece que esas casas tienen forma de trapecia, eran poblaciones que no se movían, con baja movilidad, es decir, iba a decir morbilidad, que no tiene nada que ver, es decir, que ya no se desplazan continuamente de un lugar a otro, porque ya saben explotar las zonas donde están. Si no explotar al 100%, explotar bien. Bueno, uno de los poblados mesolíticos más famosos es el de Lepesquivir, que está a orillas del Danubio, como os he contado antes,
que en Serbia, que es un entorno de grandísimas riquezas naturales, sobre todo de peces. Y claro, tener en cuenta que estas personas, como está pasando en España, es que no me acuerdo cómo se llama, donde está Suaga, bueno, pues son zonas de muchísima caza, con lo cual no se mueven de ahí porque, aunque fueran cazadores recolectores, que tienen asegurada la comida. Como corresponde a un grupo de comunidades conocidas como los pescadores del Danubio. Siempre el Danubio ha tenido a su alrededor, claro, es un río muy caudaloso y representa un modelo de poblamiento de inicio de hace 10.500 años y que perdura hasta hace 7.000, son años, cuando la economía basada en la agricultura, así como la producción de cerámica, ya están bien establecidas. Entonces, las cabañas, al menos unas 70 cabañas, todas igualitas, con lo cual se supone que había, como si dijéramos, los albañiles de la tribu, los cuales te hacían la cabaña a cambio de lo que fuera, de 3 conejos, un jabalí o lo que fuera. Son el mejor ejemplo de ello. Estaban orientadas al río, no eran tontos, tenían forma de trapecio y estaban totalmente semi-excavadas en la tierra. Y después tenían un piso de tierra para que no fuera muy frío. La delimitaba un zócalo de piedra y sus paredes y techos estaban construidos con palos y vigas de madera que estaban cubiertas de ramajes de piel, etc. Los suelos estaban preparados con tierra pelmazada para que no transpirara la humedad, o sea, no fueran tan fríos. Y a veces cubiertos de ocre, que listos eran. Y tenían un fueguito rectangular, un fuego rectangular que estaba delimitado por piedra. Todas las cabañas eran iguales, muy similares y repiten el mismo esquema, lo que sugiere que hubo una planificación y, ¿por qué no?, la actividad de personas que ya se habían especializado, que tenían conocimiento especializado sobre el tema y sabían hacerla a cambio de lo que fuera. No tenían que hacer hipoteca. Bueno, la construcción de una presa, lo que pasa es que hizo que en el año 1971 tuvieran que trasladar todo este poblado, lo levantaron entero, como pasó en Egipto con la presa de Asuán, y lo llevaron a otro emplazamiento, porque se anegó esa zona. En la zona, en la zona central de alguna de ellas se han recuperado pequeñas esculturas humanas con rasgos que recuerdan peces. Se trata. Bueno, lo que pasa es que es como una simbología vinculada a una de las fuentes principales de subsistencia de aquella comunidad, que es la pesca, claro, y el valor del río. Los hombres eran peces. Las casas no solamente eran viviendas, sino que tenían un valor simbólico, ya que bajo ellas se enterraban a los dueños de la casa, a los difuntos, a veces desarticulados antes de su inhumación. El poblado, lo que pasa es que se extiende sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados y yo qué sé, no sé qué puedo decir más. Las viviendas, lo que pasa es que se unificaron unas sobre terrazas fluviales que descendían hacia el Danubio y el conjunto se distribuyó, lo que pasa, en forma como de abanico. Tenían una planta trapezoidal. Todo esto lo voy a poner en el blog, es decir, en forma de cuadrilátero con los lados distintos, en el mayor de los cuales se abría la puerta. En todos los casos estaban todas orientadas hacia el río, claro, que era la fuente de vida para ellos. Se trataba de construcciones que eran fungibles o caducas, por lo que tuvieron que ser objeto de frecuentes arreglos. Para mí, que pasaban parte del año ahí, no lo sé. Lepeskivir se encontraba a la orilla derecha del Danubio, al oeste de Serbia, en la garganta de Gospodin Bir, una de las 3 que forman el importante desfiladero de la Puerta de Hierro en la vivienda de Lepeskivir, y aparecen numerosas esculturas que están talladas como en cantos de arenisca, que no sé tampoco cómo se ha mantenido tantísimos miles de años, porque la arenisca es muy frágil, que no superan los 60 centímetros de altura. Son como representaciones de aspectos antropomorfos, pero todas tienen rasgos de pez. Estos tenían fijaciones con los peces, con ojos saltones, boca ancha, redondeada de escamas. De entre ellas destaca no me acuerdo cómo se llama, yo qué sé, que le ponen como rasgos femeninos. Siempre los peces y las mujeres, yo qué sé, por esa condición de humedad, no lo sé. Bueno, no os voy a contar chamanas ni más ejemplos de esta época, porque llevo 34 minutos y me parece excesivo. Bueno, solamente deciros que se sabe la condición de esta persona por los ajuares que tenían en su enterramiento, ¿no?
que a veces eran espectaculares, yo qué sé, de la parte de una tortuga, el cascarón de una tortuga, los cuernos de ciervo, los colmillos de jabalí, o sea, era una persona poderosa dentro de lo que era el grupo, ¿no? El chamanismo. Espero que os haya gustado y hasta mañana.